Bienvenidos a la clase número 7 de Ingeniería Económica. Esta trata sobre los flujos de caja. Pertenece todavía a la unidad número 2. En ella vamos a conversar sobre los conceptos básicos y vamos a saber cómo se elabora una planilla de flujo de caja. La planilla de flujo de caja es el formato donde se vacía toda la información financiera de un proyecto. Es la forma cuantitativa del flujo de caja. Allí se detallan cada uno de los ingresos y egresos, determinando de una manera específica la rentabilidad o pérdida de la actividad económica. Una planilla de flujo de caja es un documento usualmente realizado en Excel u otro software de hoja de cálculo que nos permite visualizar el movimiento del dinero, entradas y salidas durante un periodo de tiempo. Ahora vamos a conocer los componentes de una planilla de flujo de caja. Como pueden apreciar en la imagen, es una planilla en formato Excel o cualquier otro software de cálculo donde se detallan los ingresos, donde se detallan los egresos y donde se tiene un saldo donde es la diferencia entre el ingreso menos el egreso. Esta es una planilla muy sencilla, lo más complicado, diría yo, de realizar es las diferentes ingresos y egresos y analizar cada ingreso y egreso para ser colocados dentro de la planilla. Eso lo vamos a ver fácilmente con un ejemplo que veremos a continuación. Lo importante es que sepan que este es el formato del flujo de caja. En el programa Excel incluso trae una plantilla ya de un flujo de caja, de un tipo de flujo de caja, o ustedes pueden hacer su formato. Este es un formato de uno de miles. Ejemplo 1. Una contratista iniciará trabajos en la reparación de un techo de machembrado. Solo suministrará los equipos y mano de obra. El tiempo de ejecución es de 3 semanas. El cliente le realizará 2 pagos consecutivos semanales de $300 cada uno en la primera y segunda semana. Tendrán los siguientes gastos para efectuar el trabajo. Pago nómina semanal personal $60. Uniforme personal $20. Gastos de transporte semanal, gasolina $40. Disco de sierra 10, gas doméstico 25, alquiler de equipos semanales 15. Efectuar el flujo de caja para determinar la rentabilidad del trabajo. A través de este ejemplo vamos a aprender a alimentar y llenar una planilla de flujo de caja. Por acá tenemos la planilla que se efectuó para resolver este ejemplo. Esta planilla fue realizada en formato Excel, como pueden apreciar, muy similar a la que les mostré en la diapositiva número 3, solo que se le agrega, que eso lo agrego yo personalmente, la columna de ingresos netos y de egresos netos, que esto nos va a servir para hacer un chequeo al final. Ya lo veremos cuando culminemos el ejercicio. Acá detallamos la planilla y nos dice que la contratista solo realizará trabajos de mano de obra y equipos en la reparación del techo de machimbrado. O sea que esta contratista no va a suministrar nada de material, o sea que no tenemos egresos por ese tipo. Y el tiempo de ejecución es de 3 semanas. Acá se coloca semana 1, semana 2, semana 3. Detallamos los ingresos, obviamente el único ingreso que tenemos son los pagos del cliente y detallamos los egresos, todo lo que nos implica realizar la actividad. Específicamente esto es para la reparación del techo de machembrado. Los flujos de caja son muy específicos, debe realizar un flujo de caja de acuerdo, una contratista de acuerdo a los proyectos que tenga y ya habría un macro flujo de caja cuando trabajes todos los proyectos que tenga. Ya esto ya va más a nivel contable,
pero nos ayuda mucho a ver los movimientos dentro de una empresa. Pero bueno, volviendo aquí al ejemplo, vamos a continuar a la siguiente diapositiva donde vamos a ir alimentando esta planilla. Vamos a detallar los ingresos. Acá en este caso es un solo ingreso, un solo tipo, que es el ingreso que el cliente nos va a dar semanal en las 2 primeras semanas de $300 cada uno. El ingreso neto al final va a ser de $600. Esos son los pagos que nos hizo nos va a hacer la empresa o el cliente. Ahora vamos a detallar los egresos. Los egresos se dividen en dos, unos egresos semanales y unos egresos iniciales. Entre los semanales tenemos el personal, la gasolina, el transporte y el alquiler de los equipos, porque ese es el gasto que vamos a tener en las 3 semanas de trabajo. Y los iniciales, que son el uniforme, el disco de cierre y el gas doméstico, que son los consumibles. Bueno, estos son, simplemente se hace ese gasto al inicio en la semana número 1. Luego totalizamos, por lo menos el gasto en la semana 1 nos da que el 170, el egreso. Y tenemos 300 que nos paga el cliente, cubrimos, entonces la diferencia del ingreso 300 menos la diferencia del egreso 170, nos queda un saldo neto de 130, que en esa semana, que es la número 1, es igual al saldo neto acumulado. Luego nos vamos a la semana número 2. En la semana número 2 no tenemos obviamente gastos iniciales porque ya estamos en la semana 2 y tenemos solo los gastos semanales. Eso nos da en esa semana el total de egreso de esa semana $115. Igual nos ingresan $300. Entonces la diferencia de ellos dos nos da $185 en el saldo neto. Y en el saldo neto acumulado vendrían siendo los $130 que traigo más lo que me queda neto, me da $315 de saldo neto acumulado. Ya para la semana número 3 no nos efectúan pagos, tenemos igual el gasto, porque esa es la semana que vamos a terminar el trabajo, nuestro gasto es igual de $115 y entonces tenemos en el saldo neto, como no tenemos ingresos, nos da negativo el saldo neto, pero como traemos uno acumulado, entonces no podemos solventar esta semana y nos da que nos quedan $200. Estos $200 es vamos a decirle, parte de la ganancia. Si en este caso el contratista desea tener más ganancia, pues él lo que le puedo decir al cliente es, mira, tu, tu trabajo, esto que hazme la semana 1 y la semana 2 me hace 2 pagos y al finalizar tú me haces un pago de $400. O sea, eso ya es cuestión de negocio, pero lo importante es ver que con los 2 pagos que le hace el cliente inicialmente, él va a poder hacer el trabajo y todavía le va a quedar parte de la ganancia. Entonces, cuando yo les digo que creé esta columna que dice ingresos netos y egresos netos, es para saber, porque los ingresos netos en este caso son $600 y los egresos netos son $400. Yo resto la diferencia y me da $200. Este es el chequeo que yo les decía. Entonces, en saldo neto acomodado me quedan 200 y en la diferencia de ingresos netos y egresos netos me queda 200. O sea que me cierra el cuadro. Entonces, bueno, este sería como tal cómo realizar un flujo de caja para una determinada actividad. Por acá vamos a ver los tipos de flujo de caja usados en las evaluaciones. El número 1 es el flujo de caja del proyecto puro o sin financiamiento. Solo muestra las inversiones requeridas sin discriminar cuánto de este total es financiado por terceros y cuánto corresponde a aportes propios. Esto quiere decir que el ejemplo que acabamos de ver entra dentro de este tipo de flujo, porque es un flujo de caja específicamente de un proyecto. Ahí no teníamos financiamiento y es netamente de ese trabajo. Tenemos el flujo de caja del inversionista o con financiamiento. Solo muestra el monto que inicialmente deben invertir los inversionistas, dueños del proyecto, y como flujos de caja netos de los periodos, el valor de retorno después de la amortización del crédito.
Tenemos flujo de caja en valores corrientes. En este flujo de caja se consideran los efectos de variables como la inflación, la devaluación, el índice de precio al productor, etc. Flujo de caja en valores constantes. En ciertos casos, por exigencia de algunos organismos nacionales e internacionales, sobre todo del sector público, se puede requerir que los flujos de caja sean presentados en valores constantes, donde se dejan invariables los precios y costos unitarios del momento en que se formula el proyecto, asumiendo que la inflación es pura, es decir, que todos los recursos, bienes y servicios se incrementarán exactamente en el porcentaje de variación de la inflación. Esto, estos flujos de caja, como dicen, normalmente los aplican los organismos públicos porque ellos tienen un presupuesto que hicieron al inicio de año y no les va a variar, ellos van a tener un monto fijo. Entonces, por eso te exigen que tú hagas este tipo de flujo de caja, donde si tienes una inflación, donde si se te aumentó algún material, o sea, tú tienes que asumir el, como el riesgo, ¿no? Estos flujos de caja, muchachos, se hacen para ver, yo hago un presupuesto y luego hago mi flujo de caja. Para poder complementar y ver si realmente te es factible, obviamente a ti te llaman a una licitación, tú haces tu presupuesto, el presupuesto te da X monto, luego tú debes montar tu flujo de caja para ver dónde tú puedes disminuir, sobre todo cuando es una licitación que es como una competencia, haces tu flujo de caja para ver dónde tú puedes de repente disminuir costos porque tú tienes el equipo o porque tú tienes un material guardado. Y entonces el flujo de caja te ayuda para, en este caso, pues de licitaciones, te ayuda a ver dónde tú puedes disminuir los costos y hacer el presupuesto más económico para ganarte la licitación. Entonces, bueno, estos son los diferentes flujos de caja que se van a encontrar. Les comento algo, a realizar un flujo de caja también es bastante complejo en el aspecto de que tienen muchas variables en ingresos y egresos, por lo menos en el ejemplo anterior no se tomó en consideración si se le iba a cancelar a un ingeniero, simplemente un contratista y bueno, se ganó sus $200 y ya, pero tienes que también tener en consideración el ingeniero, el transporte del ingeniero, todos los gastos. Siempre uno tiene que tener dentro del flujo de caja, debe haber una partida que se llama imprevisto, que allí tú guardas como un cierto porcentaje porque no sabes, por lo menos dígame aquí en Venezuela, pues hay tantas variables que tú tienes que saber y jugar y alimentar el flujo de caja casi que diariamente, irlo actualizando diariamente. Para ver otro tipo de flujo de caja, vamos a trabajar el ejemplo anterior haciéndole unas modificaciones. Es decir, la contratista va a realizar el trabajo de igualmente del techo de machimbrado, pero el cliente le va a pagar al finalizar el trabajo. O sea, los $600 se los va a pagar al final en la semana número 3. Tenemos los mismos gastos, vamos a determinar la rentabilidad del trabajo con un flujo de caja. O sea, lo único que estamos cambiando con respecto al ejemplo anterior es que el cliente nos está pagando totalmente al final de la semana. Quiere decir que la contratista tiene que financiar el trabajo por cuenta propia o buscar un préstamo bancario o extrabancario. Vamos a ver cómo funcionan estos flujos de caja. Vamos a analizar las dos opciones. La primera opción es la inversión propia de la contratista. Pueden detallar acá que es el mismo cuadro de flujo, solo que se le anexan dos filas. Una en los ingresos, que es donde voy a colocar la inversión o el dinero que voy a gastar, que necesito financiar. Y en los egresos, la recuperación de la inversión, que se colocaría al final en la semana número 3. Pero en estos momentos, cuando nos plantean ese proyecto, nosotros no sabemos qué cantidad de dinero hay que tener. Entonces, pero sí sabemos cuáles son los egresos. Entonces tenemos que en la semana número 1 tenemos 170 de gasto. En la semana 2 tenemos 115. Esas 2 semanas son las que debemos financiar porque la semana número 3 nos pagan nuestro trabajo y solventamos esa semana. Entonces quiere decir que la empresa debe buscar
lo que tenemos acá de saldo neto acumulado en la semana número 2, $285. La contratista se busca $285 y los invierte en la semana y los tiene ahí guardados para financiar la semana 1 y la semana 2 y puede tranquilamente efectuar el trabajo. En la próxima diapositiva vamos a ver, colocando los 285, cómo nos queda nuestro flujo de caja. Bueno, acá podemos ver ya la planilla de flujo de caja con los datos de la inversión y de la recuperación de la inversión. Lo que nos varía simplemente es los saldos netos y el saldo neto acumulado, pero igual nos da que vamos a tener una ganancia o un saldo superior de $200, es decir, que la empresa en este caso invierte $285, ¿verdad? Porque eso es lo que va a invertir y a la final, después de todos sus gastos, va a obtener una ganancia, va a tener un saldo a favor de $200. O sea que es beneficioso, puede con esos 285 puede cubrir tranquilamente el trabajo y ese es el dinero que deberían tener. Ahora vamos a ver la opción número 2. La opción 2 es solicitar un préstamo extrabancario o un prestamista. Cabe destacar que para hacer la solicitud de un préstamo en estos casos tenemos que saber el costo total del trabajo, porque ese sería el monto que nosotros vamos a solicitar en el préstamo. Entonces, por lo menos en este caso, la contratista dijo, bueno, el trabajo son $400, yo voy a solicitar el préstamo de $400. La persona o el ente le dice que, bueno, sí, mira, yo te presto los $400, pero tú me vas a pagar el 4% sobre el capital inicial semanal. Y yo te presto los $400. Bueno, la contratista dice que sí, entonces tenemos nuestro ingreso en la semana 1 de ese préstamo. Lo que debemos hacer es que debemos considerar en los egresos el pago de los intereses semanal. Lo que podemos apreciar en este caso, ¿verdad? Es que obviamente vamos a tener mayor egreso y vamos a tener un menor saldo a favor, o sea, saldo de lo que queda después de haber efectuado el trabajo. En este caso nos quedan $152, que sí, la contratista tiene el dinero, en el caso serían $200, pero acá tenemos los 152 quitando porque tenemos que pagar los intereses. Cabe destacar en este caso también que realmente la contratista no está usando su dinero, sino está tomando dinero prestado, igual está generando ganancia a su favor. O sea, tomo los $400, hago el trabajo y me queda de ganancia 152. Entonces, bueno, esta es una manera también de solventar para poder ejecutar el trabajo. Esto, muchachos, de verdad, lo que es las planillas de flujo de caja es una de las herramientas súper interesantes y necesarias a la hora de que uno está ejecutando una labor, porque aquí tú detallas todo, ingresos, sabes, te puedes planificar. Esto es una de las herramientas que nos da ingeniería económica, súper buenísimo para la hora de trabajar. Entonces, bueno, se los dejo para acá, estudienlo, ya también está el trabajo. Y bueno, como siempre les digo, yo estoy pendiente, estoy atenta, pregunten, yo estoy disponible cuando ustedes me soliciten y sobre todo en esto necesito que de verdad entiendan muy bien y aprendan sobre todo lo que es flujo de caja.